Buenas tardes a todos y todas, mientras esperamos que se conecten al audio el resto de las personas. Bueno, presentamos el panel. El título es Desafíos de la pospandemia en las políticas públicas. Están presentes en el panel el doctor Nerio Nigrotti, doctora Graciela Giangiacomo, el magíster Matías Leandros Matalini y la doctora Marcela Botinelli. El doctor Nerio Nigrotti va a estar coordinando el panel. Nerio es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina, Master of Public Affairs de la University of Texas Austin, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, director del Programa de Análisis Estratégico y Evaluación de Políticas Públicas PRAEP del Área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, ex vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, y ex director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de dicha universidad. Profesor en el campo de la evaluación y análisis de políticas públicas en diversas instituciones de educación superior. En relación con esta temática, publicó varios libros y artículos. Fue coordinador de programas de evaluación en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO, IP, UNESCO, Oficina Regional Buenos Aires, subsecretario de Control de Gestión del Gobierno de la Provincia de Mendoza, Argentina, y gerente de evaluación en Siempro, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales del Gobierno Nacional Argentina. Te doy la palabra, Nerio. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este panel sobre desafíos de la post-pandemia en las políticas públicas. Es un gusto recibirlos y compartir con ustedes luego a través del chat y tener preguntas y respuestas que van a hacer nuestros panelistas. Vamos a hablar acá del desafío que se les presenta a las políticas públicas en la post-pandemia, en el sentido de que la pandemia vino a desnudar la crisis internacional y también nacional, regional que estamos viviendo. Una crisis internacional de nuestra economía, con un énfasis muy marcado en la financiarización, mucho más que en la producción, podríamos decir, se despegó el dinero de la utilidad del mismo para ponerse al servicio de la producción. Una crisis de tipo política, la globalización entró en crisis, una crisis ecológica, la tierra, la hermana madre tierra, como dice el Papa Francisco, ha sido objeto de maltratos durante largo tiempo y en este momento no aguanta más, como también lo plantea el Papa, este capitalismo en la forma en que está organizado y este orden mundial en la forma en que está organizado no aguanta más. Digamos que la pandemia, además de que constituye una crisis sanitaria en sí, puso al desnudo esta crisis mayor de la cual hablo. Y en este sentido, entonces, las políticas públicas tienen un gran desafío, montones de desafíos que van a estar en este momento explicitadas por nuestros panelistas y también agradeceremos la participación de ustedes en un proceso de construcción en común, construcción comunitaria del conocimiento, porque no hay ninguna certeza, tenemos más bien una gran cantidad de incertezas, de situación borrosa, una visión borrosa del futuro, y por lo tanto entonces debemos ser muy agudos para ir buscando los caminos. Las políticas públicas son políticas públicas, siempre lo fueron complejas, pero nunca tan complejas como en esta situación que estamos viviendo ahora. Hay diferentes puntos de integralidad para cada una de las políticas públicas que tienen que ser
resueltas. La política pública no solamente tiene una área de intervención, sino muchas. Vamos a ver una política de educación que enfrenta los problemas de inequidad, pero que también se toca con la pobreza, con la situación cultural del medio, con la familia. Vamos a ver otro tanto en otra exposición respecto de la salud comunitaria y de la salud en general, donde una gran cantidad de universidades se han asociado para trabajar en el diagnóstico y la búsqueda de soluciones. Y finalmente vamos a ver, en este momento de complejidad, reitero, para el Estado, la política pública y la sociedad, esta búsqueda de soluciones a los problemas, ¿cuál es el camino o qué nos dice uno de los líderes más importantes, más creíbles, con más respeto en el mundo, que es el Papa Francisco, el cual tiene que ser interpretado por nosotros en esta reformulación o actualización de las políticas públicas? De la pandemia estamos saliendo y esperamos que afortunadamente tal vez sea definitivo. Lo que sí sabemos es que nunca va a ser igual el panorama a como era antes. Estamos descubriendo el panorama posterior, el panorama de la pospandemia. Por eso estamos en este congreso que está dedicado precisamente a esa temática. Y estamos descubriendo entonces que las políticas públicas tienen que abordar esta integralidad en función de la crisis, tienen que ser fundadas de nuevo, podríamos decir, aprovechando la experiencia anterior, tienen que estar atentas a la tensión que hay entre dos modelos de sociedad en nuestro continente, en nuestra región, el nacional, popular, social, progresista o como se lo quiera llamar, y por el otro lado el modelo neoliberal. Tiene que estar atenta también a el fenómeno de la presencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que han alterado para bien y para mal muchas cosas también, porque ha habido un buen uso, nos alivian muchísimo estas tecnologías, nos comunican en tiempo real de una manera muy eficaz, pero a su vez también hay un mal uso de las tecnologías y entonces se van generando tendencias o construyendo relatos sobre datos falsos, por ejemplo, e incidiendo en el sentido común, la construcción del sentido común, esta forma de ver naturalmente las cosas que hay en la sociedad. Entonces, estamos en este momento con la doctora Graciela Giangiacomo, con la doctora Marcela Bottinelli y con el magíster doctorando Matías Matalini. Antes de pasar a las exposiciones, quisiera presentar también a Lucas Díez, quien comenzó este panel anunciándolo, presentándome a mí. Lucas forma parte del programa de análisis estratégico y evaluación de políticas públicas del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, que organiza precisamente este congreso. Y próximamente va a participar en un curso que vamos a dar sobre análisis estratégico, evaluación de políticas públicas. Lucas es abogado por la UAI, maestrando en políticas públicas y gobierno por la UNLA. Está en este momento a punto de presentar su tesis. También cursó la maestría en liderazgo y análisis político del CIAS. Está a cargo de las relaciones institucionales y políticas de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría General de la Presidencia Argentina. Fue secretario privado del subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ganó la beca de la Federación Universitaria del Río de la Plata y la beca del CIAS, con la que hizo precisamente su maestría. Hizo una especialización profesional posteriormente
en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Lucas. Y ahora paso a presentar a nuestra primera panelista, que es Graciela Giangiacomo, doctora en educación por la UNLA y UNTREF, diploma superior en Ciencias Sociales de Flaxo, licenciada en Sociología de la Universidad del Salvador. Se desempeñó como docente investigadora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y en la de Buenos Aires, siendo también jurado de concursos docentes y de tesis de posgrado. En la UNLA fue directora de investigación, directora de la especialización en educación con orientación en investigación educativa e integrante del equipo de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión, dependiente del vicerrectorado, en esa época a mi cargo, ¿no? Ha publicado libros y artículos relativos a la temática educativa. Actualmente es miembro de la Comisión Técnica Asesora para la Evaluación de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, evaluando también proyectos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Durante 2018 a 2020 se desempeñó como coordinadora de la evaluación de procesos y resultados del programa La Escuela Mejor con Libros, en el marco del convenio de la UNLA y la Municipalidad de La Matanza. Precisamente la evaluación de la cual vamos a escuchar ahora su disertación y sus conclusiones. Muchísimas gracias, Graciela. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nerio. Buenas tardes a todas y todas. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia en el panel. Veo que también tenemos representantes de distintas partes del país. Les vuelvo a agradecer. Y tal como planteó Nerio, bueno, voy a exponer sobre el programa A la Escuela Mejor con Libros, que es un programa implementado por el municipio de La Matanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, y evaluado por la Universidad Nacional de Lanús a través del programa Agenda Compartida, que es un programa dedicado a la docencia, a la investigación y a la asistencia técnica en la evaluación de políticas públicas. Bueno, en primer lugar, voy a hacer ahora compartirles pantalla. Vamos a hacer una presentación de los contenidos de la exposición. Voy a comenzar con la caracterización del programa, el enfoque evaluativo que utilizamos, los objetivos de la evaluación, el diseño metodológico adoptado, los principales resultados, hallazgos que obtuvimos. Perdón, y Graciela, las recomendaciones. no estamos viendo Sí, el perdón. PowerPoint, ¿eh? ¿Lo están viendo? No lo estamos viendo. Acordate que tenés que pulsar en compartir, Perdón. compartir pantalla, así se activa. Sí. Me sale el compartir pantalla. A ver. ¿Vos no me podés habilitar? Ahí sí. Acá pongo compartir pantalla y ahora voy al Power. ¿Pueden verlo? No, todavía no. A ver, ténganme un poquito de paciencia. Acordate, una vez que apretás compartir pantalla y seleccionás el Power, tenés que apretar el botoncito azul que dice compartir, en la segunda ventana que se abre. Sí. Graciela, ¿querés que intentemos compartirlo nosotros? Mirá, yo pongo compartir pantalla. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Un mensaje de compartir. Ahí lo está compartiendo Lucas. La puso Lucas, ¿no? La puso Adelante. Lucas. La puso Lucas. Sí, va. Sí, lo comparto yo y lo voy ¿Va? pasando. Perdón, ¿lo pueden ver? Sí, lo estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces seguimos, discúlpenme. Bueno, desde sí entonces la presentación de la exposición, los contenidos, que son la caracterización del programa, el enfoque evaluativo que adoptamos, los objetivos,
el diseño metodológico, los principales hallazgos de la evaluación y las recomendaciones y desafíos pendientes que quedan. Vamos a comenzar con la caracterización del programa La Escuela Mejor con Libros. ¿En qué consiste este programa que, como les comenté, está implementado por el municipio de La Matanza? Bueno, consiste pues en la distribución gratuita de libros de texto en todos los niveles de las escuelas públicas de gestión estatal. Comienza en 2016 con el nivel primario. En 2017 suma el nivel inicial y progresivamente a partir del año 2018 va incorporando el nivel secundario, llegando en 2020 hasta tercer año. Actualmente el programa alcanza más de 240.000 estudiantes y docentes del distrito, ya que los libros de texto se reparten tanto a los y las estudiantes como a los y las docentes. Es interesante considerar que si bien el objetivo central, digamos, el objetivo, o mejor dicho, la cara visible del programa la constituye la distribución o el reparto de los libros, el objetivo central es universalizar el acceso de los libros de texto, tanto para los estudiantes como para los docentes, a fin de contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizaje con un sentido de equidad e inclusión. Los libros que se reparten corresponden a todas las materias del nivel primario. Esto incluye matemáticas, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. ¿Cómo se hace la selección de estos libros que llegan a todos los estudiantes y docentes de nivel primario? Bueno, se hace a través de un comité que está integrado por especialistas de las distintas áreas y del cual participan también los inspectores del partido. Este programa se complementa también con una capacitación anual a través de talleres optativos que están dirigidos a las y los docentes en las semanas previas al inicio de las clases. En el sentido de universalizar el acceso a los libros de texto, hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es que en muchos hogares del partido, este es el primer libro que llega a las familias. El enfoque evaluativo que adoptamos. Bueno, en 2018, el municipio encarga a la Universidad Nacional de Lanús una evaluación de procesos y resultados. Esta evaluación se hace en la universidad a través del programa Agenda Compartida, que dirigía en ese momento Nerio Neirotti, que era también, como ya lo explicitó, vicerrector de la universidad. Yo trabajé como coordinadora del programa, y aquí también están presentes a quienes de alguna manera integraron también el equipo, Matías Matalini y Marcela Botinelli, en carácter de asesora. Esta fue una evaluación enfocada, como les comentaba, en el nivel primario, desde la perspectiva de derechos. Esto significa que tanto el Estado como las instituciones son proveedoras y garantes de derechos ciudadanos. Es un proceso en el cual se considera que los actores que intervienen son también corresponsables de dicho proceso, implementando las acciones que sean necesarias para mejorar y fortalecer el programa como política pública. En cuanto a la comunicación de los resultados, en julio de 2020 se realizó una presentación pública de los principales hallazgos
Esta presentación tuvo un carácter online dentro del contexto de la pandemia y participaron de la misma la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, la secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio, Silvina Girf, que fueron las impulsoras de este programa, la rectora de la Universidad de Lanús, el equipo de evaluación, y también participaron inspectores, directivos, docentes y familias del partido. ¿Cuáles son los objetivos que persiguió la evaluación? Bueno, un objetivo general fue analizar la puesta en marcha y los resultados del programa y las potencialidades del mismo a nivel de las instituciones y la comunidad educativa en su conjunto. Como objetivos específicos, bueno, verificar, analizar si se habían cumplido con los objetivos de universalizar el acceso de los libros de texto, identificar impactos del programa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también conocer la opinión de las familias en qué medida el texto había fortalecido las capacidades cognitivas y sociales de sus hijos, y también una valoración del libro, tanto en los aspectos materiales como simbólicos. Diseño metodológico que hemos adoptado en la evaluación. Es un diseño cuanti y cualitativo, en el cual triangulamos fuentes primarias y secundarias. Las primarias fueron encuestas realizadas a docentes y a familias. Las encuestas a docentes las realizamos en forma presencial, con preguntas ya preelaboradas. Y en las familias se realizó a través de encuestas que fueron autoadministradas, entregadas por los docentes, para que las familias las contestaran en sus hogares. Se realizaron entrevistas a inspectores, inspectoras y directivos, entrevistas en profundidad, y también se utilizaron grupos focales a los efectos de profundizar el análisis. Se hicieron 2 grupos focales, uno a directivos y docentes y otros a familias. Las fuentes secundarias que utilizamos, que se triangularon con estas fuentes primarias, fueron el censo de 2010, la encuesta permanente de hogares, y una encuesta elaborada por el municipio a los docentes que habían realizado la capacitación. Elaboramos asimismo una muestra aleatoria, probabilística, de los establecimientos de nivel primario. Y ahí se tomaron 2 cuestiones: el tamaño del establecimiento y también una caracterización a nivel socioeconómico. En el tamaño de los establecimientos nos atuvimos a la información que nos brindaba el municipio. Establecimos establecimientos pequeños, los que tenían 12 o menos secciones, y grandes con más de 12 secciones. Y para el nivel socioeconómico, referenciándonos en el censo de 2010, establecimos establecimientos con necesidades básicas insatisfechas, bajas, medias y altas. El marco muestral, 207 escuelas, y el tamaño de la muestra que se relevó, 30 escuelas. En este diseño metodológico abarcamos también o analizamos 5 dimensiones: el proceso de distribución de libros, la capacitación de los docentes en el marco del programa, el uso del libro como herramienta didáctica y el rol del libro en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como también el impacto económico del programa y su proyección a futuro. Principales hallazgos o resultados de la evaluación. En la distribución de libros, la mayor parte de los docentes, directivos y inspectores tienen una opinión positiva sobre la distribución de libros. Esto no fue una cuestión que se alcanzó
inmediatamente. Fue un proceso que se fue mejorando a través del tiempo, tal como aparece en el testimonio de este directivo en una entrevista, ¿no? Que dice, se fue mejorando cada vez más la organización con los docentes y con los alumnos. Y una cuestión interesante es que la mayor parte de los directivos, un 60%, genera protocolos institucionales para la distribución de los libros. Estos protocolos tienen como objetivo que las familias conozcan y se involucren en el programa. En general se hicieron en las escuelas reuniones con las familias donde se entregaban los libros. Acá tenemos el testimonio de una de las docentes, entrega formal con reunión y cada familia se lleva el libro. Y hay también testimonios interesantes del grupo focal a familias, donde, por ejemplo, las madres comentan que las docentes les mostraban el libro, les hablaban sobre los contenidos que iban a trabajar, y también les pedían o ponían el énfasis en el cuidado del libro. Talleres de capacitación. Recuerden que estos talleres de capacitación no optativos para los docentes semanas antes del inicio de clases. La asistencia a los talleres fue del 48% según la información relevada por las encuestas a docentes. Nos da un porcentaje un poco más alto cuando entrevistamos a los directivos. De todas formas, las explicaciones sobre las inasistencias tienen que ver con la falta de información sobre los contenidos, dificultades horarias, temas de que no se conoció con suficiente antelación las fechas de realización de los talleres, o a veces los talleres, la fecha de los talleres coincidía con el momento de recupero de contenidos por parte de los alumnos. De todas formas, no deja de ser interesante que el 97% de los docentes que concurrieron a los talleres los valoran tanto la calidad de la formación como la posibilidad de hablar con las y los autores. ¿Qué quiere decir esto? Son los propios autores que diseñan el libro los que están encargados de la realización de los talleres. Y entonces, en este sentido, un docente en grupo focal nos dice, los que diseñan ven el libro de otra manera, te dan más cosas, enriquecen las clases, nos explican cómo podemos secuenciar, está nuevo esto de trabajar por proyecto. Los directivos dan cuenta también de que los y las docentes que participaron hacen mejor uso del libro. Y acá hay algo que me pareció sumamente interesante. Un directivo en la entrevista cuenta que en una reunión que hace con los docentes, una maestra siempre visualizaba la falta de aprendizaje, la colocaba en el nene o en la familia. No, es que el nene no es capaz o la familia no lo ayuda. Y a partir de haber participado en los talleres, dice, no, me di cuenta que el obstáculo era la forma de enseñar. Me parece sumamente interesante, ¿no?, esta apreciación. Bueno, en cuanto a los aportes de las y las docentes para nuevas capacitaciones, piden informar los contenidos, sumar una capacitación adicional, realizarla por medios virtuales y, atención, incorporando la capacitación en herramientas digitales. Acá, los entornos virtuales comienzan a tener un papel relevante, tanto para poder realizar la capacitación no solo en forma presencial, sino también en el hecho de poderles dar herramientas para fortalecer la articulación del libro con estas herramientas digitales. Uso del libro, dimensión, uso del libro. Bueno, la mayor parte de los docentes consideran que el libro contribuyó positivamente a la planificación de los contenidos.
En este sentido, el libro opera como un recurso más. No quiere decir que planifican todo en función del libro, porque como nos decía un directivo, bueno, en realidad los docentes planifican en función del diseño curricular, pero es un recurso a tener en cuenta. En cuanto a la utilización del libro dentro del aula, fíjense que hay un porcentaje muy importante de las y los docentes que lo utiliza siempre o habitualmente como recurso didáctico para la enseñanza y para ejercitar y reforzar contenidos. Acá está el testimonio de un directivo que dice, bueno, yo veo el uso y el buen uso dentro del aula, los veo trabajando, utilizando la literatura en el armado de cuentos. En cuanto al uso del libro fuera del horario escolar, hay un porcentaje muy importante de directivos y docentes que valoran su uso como soporte de las tareas escolares en el hogar. Y estas opiniones coinciden con las aportadas por la familia. Bueno, acá dice, trabajan con las familias, en los grados más chiquitos, les pedimos que colaboren en el armado de los cuentos. Y en cuanto a la articulación del libro con otros dispositivos, el 77% de las y las docentes articulan con otros dispositivos dentro del aula, que pueden ser netbook, celular, biblioteca áulica. En general, las herramientas digitales sirven para ver los links de las páginas web que tiene el libro publicadas. Perdón, Graciela, discúlpame la interrupción, pero ya hemos pasado el tiempo, así que te pido que vayamos cerrando, por favor. Bueno, ¿soy más de 20 minutos? Sí. Bueno, voy a ir rápido. Bueno, en la dimensión, no me faltan tantas. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, las principales capacidades desarrolladas coinciden todos en desarrollo del trabajo autónomo. Y esta, quiero sí señalarlo, es una capacidad que es altamente valorada en las escuelas donde hay necesidades básicas insatisfechas altas, como también en el caso de interpretación de textos, sobre todo en sectores que en general tienen poco acceso a los bienes culturales y sociales. Bueno, acá está el testimonio de un directivo que dice cómo el libro no reemplaza las fotocopias, porque las fotocopias siempre son fotocopias. Voy a pasar al impacto de las familias sobre la opinión que tienen acerca de cómo el libro contribuye en el desempeño escolar de sus hijos. Bueno, acá tienen varios testimonios y quiero señalar en particular el impacto del libro en otros miembros de la familia. Es decir, el libro excede el uso escolar. Sirve también para que otros miembros de la familia puedan acceder a distintos aspectos del conocimiento, ¿no? Dice ahí, aprendí un montón de cosas, aprendí o empiezo a leer sobre cosas de animales que yo ni sabía en ciencias naturales. Paso al segundo. El impacto económico del programa, ya estoy terminando, el impacto económico del programa y su proyección a futuro. El impacto tiene una importancia en la economía familiar. La mayor parte de las familias indican que la distribución de libros ayudó mucho al comienzo de las clases, y el 26% bastante. Pero también lo que piden es la incorporación de tablets o netbooks para que sus hijos no estén exentos del aprendizaje de la computación. En cuanto a proyección a futuro, habría que implementar el programa a nivel nacional para que todas las escuelas públicas tengan sus libros. Y también está el testimonio de un directivo que lo reconoce como política pública el programa, dice, está muy bueno, pero aún se puede mejorar y fortalecer mucho más. Recomendaciones y desafíos pendientes, y con esto voy terminando.
Generalización de los protocolos de distribución, consolidando el vínculo escuela-familia. Para la capacitación, ampliación de la oferta, implementación a través de entornos virtuales, brindando capacitaciones que permitan articular el libro con las herramientas digitales. Complementar el uso del libro con diversos dispositivos pedagógicos, sobre todo con las nuevas tecnologías, permitiría reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá quiero señalar cómo la situación de pandemia ha colocado en primer plano este tema de las herramientas digitales, y esto se presenta como un desafío post-pandemia. Por otra parte, está la continuación del programa y su proyección a nivel provincial y nacional, y su ampliación, bueno, incluyendo la entrega de netbooks, y dos cuestiones que me parecen sumamente importantes: fortalecer la creciente implicancia de los gobiernos locales en el ámbito educativo, ampliando la presencia del Estado para crear condiciones que favorezcan la efectivización de los derechos. Y otra cuestión no menos importante es afianzar la potencialidad de las universidades públicas como consultoras del Estado. Y acá hay una cuestión de ida y vuelta. No solo que el Estado nos convoque, sino que también nosotros estemos abiertos a poder contribuir en estas experiencias, ampliando nuestras funciones. Bueno, finalmente, muchas gracias. Y acá les dejo un link que no sé si tienen posibilidades, les interesa de sacarle alguna fotito, porque está una síntesis ejecutiva con los principales hallazgos de la evaluación que en su momento habíamos entregado al municipio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Creo que sería conveniente también... Perdón si me extendí un poquito. No, está bien, está bien. Estamos a tiempo de reorganizarnos. Creo que sería importante también que pudieran acceder al libro. Mientras vamos conversando, lo que podemos hacer es que tenemos una edición impresa y otra virtual, así que todos tienen el libro a mano. Breves comentarios nada más sobre esta exposición y sobre este tema en relación con nuestro panel. El programa primero, la evaluación después. Y han sido compartidas de mi parte como director de esta evaluación con la secretaria de Educación, Silvina Birs, hace muy poquitos días, quien ahora dejó ese cargo para ser la viceministro de Educación de la Nación, ¿no? Bueno, primero que es un modelo, creo que podemos constituir un modelo de equidad en el acceso al conocimiento. Todos sabemos que antes y ahora mucho más, con la problemática de la pandemia, ¿no es cierto?, tenemos este problema de la desigualdad y de la pobreza. Esta se ha incrementado y hay desigualdad en relación con los niveles socioeconómicos de los estudiantes, en relación con la ubicación geográfica que tienen las escuelas, en relación con los turnos, inclusive, no es lo mismo el turno de mañana que las escuelas de turno tarde. Estas diferencias son variadas, pero hay una que es la dificultad de acceso a los libros, a una herramienta de enseñanza y aprendizaje por razones económicas. Por esto, la respuesta fue un programa universal, precisamente, y creo que estamos en estas situaciones también frente al desafío de ir ampliando los programas universales, porque no podemos decir como en los 90, bueno, hay un grupito sobre el cual focalizamos la política, sino que, bueno, si vamos a entregar libros, los libros son para todos los niños y todos van a trabajar con los mismos libros después de haber hecho una selección democrática, como lo explicó Graciela recién, ¿no? Se brindó más calidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Retomo algo que planteó Graciela, la importancia de la cercanía entre los autores y quienes harían uso del libro, ¿no? Docentes y estudiantes. Se fortalece la capacidad del municipio para participar en una política pública. Es decir, los municipios cada vez tienen más injerencia en la política educativa y la articulación del municipio, que fue excelente,
con la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y por último, se genera una capacidad de escalamiento, también lo planteó Graciela, a partir de una experiencia que en este momento está siendo ya imitada por otros municipios y que de alguna manera, en un estilo bottom-up de políticas públicas, va a ir generando una modalidad que va a iluminar a las políticas públicas que desde la Dirección General de Escuela de la provincia o desde el Ministerio de Educación se lleven a cabo. Muy pocas cosas. Sobre la evaluación en general ustedes ven la síntesis, excelentes resultados, el carácter participativo en este programa creo que es algo para destacar, y la recomendación, entre otras, que ya planteó Graciela, de la articulación con las tecnologías de la información y la comunicación. Todos descubrimos las grandes capacidades, también los límites, que la virtualidad tiene en el trabajo y en el estudio. Pero bueno, estos libros articulados con el uso de estas tecnologías, obviamente son una gran potencia. Muchísimas gracias, Graciela. Y yo quiero volver a resaltar la necesidad de que nosotros, como universidades, contribuyamos cada vez más a este tipo de extensión de nuestras funciones, digamos, hacia el territorio, ¿no? Porque todavía, de alguna manera, no digo todas, pero algunas todavía seguimos un poquito como enclaustradas en nuestras propias actividades de docencia, investigación, pero nos cuesta todavía extendernos mucho más. Y creo que esta es una experiencia muy interesante. Yo realmente me sentí gratamente participando de ella, y me parece que ha sido una hermosísima articulación entre un organismo del Estado y la universidad, ¿no? Entre el municipio y la Universidad de Lanús. Efectivamente, coincidimos totalmente, y ya lo verán ustedes cuando puedan tener acceso a la edición virtual del libro o a su síntesis. Sí, sí. Bueno, le vamos a dar la palabra a María Marcela Botinelli, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de la Investigación Científica y doctora en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Es investigadora categoría 1 del Sistema Nacional Argentino, profesora e investigadora de la UNLA y también de la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado, e invitada por universidades nacionales y extranjera. Fue directora de Evaluación y Gestión Académica de la Universidad de Lanús, también de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de esta misma universidad, coordinadora del área de Metodología de Investigación del ICRM, miembro de las redes de evaluación, RELAC, la Red Latinoamericana de Evaluación, y Evaluar, la Red Argentina de Evaluación, de la cual es parte de esta última, de su comisión directiva. Marcela es miembro fundador de los grupos de trabajo de Psicología Social Comunitaria y Psicología Educacional de la Sociedad Interamericana de Psicología. Es presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones entre el año 2016 y 2021. Evaluadora de CONIAU, del SIC y del CONICET, asesora y evaluadora para diferentes programas y proyectos, con participación en consensos internacionales sobre indicadores para la evaluación de políticas públicas, editora asociada de la revista Salud Mental y Comunitaria, autora y coautora de numerosas disertaciones, presentaciones y publicaciones con referatos nacionales e internacionales, compiladora de 6 libros y autora de Metodología de Investigación, herramientas para un pensamiento científico complejo, que ya lleva 5 ediciones. Adelante, Marcela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Un gusto compartir con todos ustedes. Voy a compartir una presentación. Ahí estaba viendo entre los participantes que tenemos personas de diferentes lugares del mundo y también algunos participantes de algunas de las universidades que trabajaron en este proyecto.
Este proyecto es un proyecto que se presenta en la convocatoria de BISAC, de la Agencia Nacional de Argentina, junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por una serie de proyectos para pensar los aportes de las ciencias sociales a la pandemia. Esa convocatoria que se hizo el año pasado, se hizo alrededor de mitad de año y participaron más de 200 proyectos, de los cuales solo fueron seleccionados 17. Las que sigue, sí, Lucas. Gracias. Yo tengo el honor, el gusto de poder coordinar uno de esos proyectos, COVID, Salud y Protección Social, aportes desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de las políticas integrales de salud mental en los nuevos escenarios post-pandemia, y participan todas las universidades que ven allí. La próxima, que las tenemos mapeadas, por favor, la que sigue. Tenemos a la Universidad Nacional de Lanús, a la Universidad Nacional de Moreno, a la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Chubut, de la Patagonia Austral, de la Patagonia San Juan Bosco, la Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. En este proyecto además trabajamos 9 nodos, como ven, que están articulados con otros efectores, organismos sociales, organismos de salud, centros de salud, también organizaciones no gubernamentales como el SAM, APDH, y centros de investigación y regiones sanitarias. También tenemos gestores municipales y de la comunidad, con lo cual hay desde estudiantes a investigadores hiperformados, desde referentes territoriales hasta gestores en salud o en políticas, y con toda esa complejidad de actores, vamos a la siguiente, nos propusimos durante la pandemia empezar a trabajar, la que sigue, Lucas, a partir de pensar lo que estaba sucediendo en la pandemia con la llegada de las políticas públicas a los territorios y con las diferentes prácticas de cuidado territorial necesarias para poder sostener la vida misma, no solamente el cuidado de la salud, sino de la salud integral y de las formas de vida. En ese sentido, nosotros articulamos en este proyecto lo que veníamos trabajando en redes que se armaron casi instantáneamente, ni bien comenzó la pandemia, se establecieron redes nacionales e internacionales que reflotaron las redes interpersonales que ya existían entre investigadores, docentes, territorios, prácticas, referentes de diferentes cuestiones, y empezamos a trabajar para pensar cuáles podían ser los aportes. Cuando la agencia lanza esta convocatoria para preguntar si desde las ciencias sociales, las universidades y los centros podíamos colaborar, aunamos el trabajo que venimos trabajando en las redes internacionales de investigación en políticas públicas, las redes del proyecto de experiencias y prácticas de cuidado en salud mental, y proyectos multicéntricos de evaluación de la salud y la salud mental de los trabajadores de salud, pensando una propuesta consistente para nuestro país en función de las necesidades y las prácticas de nuestro país. Así, pensando en esta relación, lo que nos propusimos era trabajar justamente tratando de identificar de qué manera llegaban esas prácticas y políticas, de esas medidas de gobierno, a los territorios concretos. ¿Qué otras cuestiones faltaban? ¿Qué otras cosas podíamos hacer? ¿De qué manera se podían pensar las necesidades de los territorios y las necesidades de quienes sostenían esas prácticas de cuidado para pensar ajustes o mecanismos de eficacia para que lleguen esas políticas públicas o para reformularlas en función de eso? Entonces, tratábamos de producir un conocimiento situado que aporte a la comprensión de las medidas de gobierno adoptadas en tanto integralidad como política técnica en las experiencias y prácticas de cuidado de salud, salud mental, que los actores territoriales habían desarrollado en el contexto de pandemia,
con o hacia distintos grupos poblacionales, y que en las dinámicas de micropolíticas que llevan esos últimos espacios de efectivización o no de la protección social y los derechos, intentábamos ver de qué manera eso podía generar un conocimiento que sirviera para pensar no solamente las políticas en acción, las políticas en territorio, sino también las necesidades para poder aportar a los gestores de políticas un ajuste. Entonces nuestro objetivo general fue describir esas prácticas y experiencias de cuidado en los espacios territoriales que promovían derechos y su articulación con las medidas de gobierno nacional, provincial y local implementadas en el marco de la pandemia, en distintos grupos poblacionales. Por un lado, en los territorios concretos a nivel nacional, porque la pandemia exigió esa organización nacional, puso en evidencia la necesidad de rectorías generales nacionales, pero también a nivel de las provincias en las cuales estaban repartidas en los diferentes nodos del proyecto. Y por último, ver cómo se efectivizaban esas experiencias y prácticas territoriales, y a partir de ellas ver las políticas locales, el nivel local de las políticas, efectivamente, cómo y en qué se podía colaborar y qué faltaba. La que sigue. En función de esto trabajamos con un diseño metodológico, la que sigue, que incluyó una articulación, un estudio exploratorio descriptivo que trabajó con fuentes e instrumentos quali y cuantitativos. Trabajamos también con fuentes primarias y secundarias, tratando de sistematizar, por un lado, las políticas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, y un mapeo y una sistematización de experiencias y prácticas de cuidado consideradas cada una como caso particular, es decir, considerar cada una de esas experiencias, por más que fueran programas, los programas también tuvieron diferentes bajadas en diferentes territorios, entonces ver en cada uno de esos espacios cuándo se constituían en prácticas o experiencias de cuidado y cuándo no. Para ello se trabajó, se confeccionó con matrices y bases de datos, tanto de las prácticas y las experiencias como de las medidas de gobierno, que se van a compartir además en acceso libre, que era uno de los propósitos de la investigación, que toda la información recolectada pudiera ser utilizada y pudiera ser de acceso libre para todas las personas que quisieran. En función de eso, les cuento brevemente en qué estamos trabajando, porque es un proceso que está, un proyecto que está en desarrollo, en qué estamos trabajando en cada una de estas cuestiones. ¿La que sigue? Un aspecto más de este proyecto, por las dimensiones que tiene, esto de trabajar en un territorio tan vasto, con tanta cantidad de personas, somos más de 160 personas trabajando, efectivamente, más todos los contactos que cada una de las 160 personas tienen. Entonces generamos espacios de formación y co-construcción con todos los integrantes del proyecto. Hay jornadas de trabajo en las cuales presentamos, aprovechando la experticia de algunos de los miembros en algunos de los temas, y organizamos una breve presentación conceptual, lectura de los materiales, trabajo en equipo y definiciones compartidas respecto de cada una de las decisiones que vamos tomando en el proyecto. En función de esto también, y por la posibilidad de presentarlo como bases de datos abiertas, armamos un pequeño grupo de comunicación en el cual referentes de cada nodo van trabajando los productos comunicacionales, no solamente con este logo que creamos que es de la red, sino también con una página web de acceso libre y gratuito, que luego les comparto el link, el contenido y el diseño sobre cómo trabajar con esto. También trabajamos con contenidos de accesibilidad y con cómo presentamos estos resultados en cada uno de los eventos. ¿El que sigue? Entonces, algunas de las cuestiones de las prácticas. Ahí vemos diferentes prácticas territoriales, como ven, algunas tienen un grado de formalización muy alta y otras tienen un grado de informalidad, pero de presencia territorial muy fuerte. Y en ese sentido, lo primero que tuvimos que trabajar fue sobre definiciones operacionales consensuadas a partir de estos encuentros de conformación que yo les compartí hace un rato, y armamos una guía
de relevamiento de esas prácticas y experiencias, ajustada y piloteada entre todos los espacios para cada uno de los territorios, para poder hacer el mapeo territorial de todas estas experiencias, caracterizando los aspectos centrales de las mismas, respecto de participantes, tipos, funciones, población con la que trabajan, tipos de tareas que realizan, etcétera, que pretendemos que no solamente sea un mapa, sino que pueda haber una georreferenciación para las personas que puedan entender, por un lado, dónde están esas prácticas, y por el otro lado, cuáles eran sus características últimas y herramientas con las que trabajaron en esas prácticas de cuidado. Para eso trabajamos tratando de definir esos criterios de inclusión y exclusión construidos y compartidos que sirvieran como un piso de definición de a qué nos consideramos cuidado en las prácticas territoriales, y trabajamos sobre los resguardos éticos, dado que algunas de las prácticas incluían actores que no podían o no querían ser referenciados dentro de las organizaciones de esas prácticas de cuidado. La que sigue. Respecto de las políticas, hicimos un relevamiento a nivel nacional y provincial, que más o menos aquí tienen algunas de las características iniciales centrales que fuimos viendo, ¿no? Por un lado, hicimos un análisis de la cantidad, un análisis respecto de qué cantidad de políticas se tomaron durante el primer año de pandemia, ¿no? En total a nivel nacional, específicas respecto de salud mental, o de cuidados en discapacidad, salud mental. Hicimos búsquedas específicas en algunos de los organismos, trabajando en general con el boletín oficial o los filtros específicos de CEDRONAR, Dirección Nacional de Salud Mental, el CENAF, Género, Desarrollo Social, ANSES. Y respecto de las provincias, nuevamente tomamos las normativas que hubo sobre coronavirus en cada una de las provincias, así tienen un mapeo general respecto de la cantidad de medidas tomadas. Por otro lado, usamos un criterio temporal, es decir, pensar desde qué tiempo se tomaron esas medidas y cuáles fueron las que fueron modificándose. La que sigue, Lucas, por favor. Y acá como tres primeros análisis muy grandes respecto de este relevamiento. Cuando uno piensa en cómo se fueron tomando las medidas, por un lado puede ver la cantidad de medidas en el porcentaje total del año, en qué momento se despliega la mayor cantidad de medidas, y uno podría ver cómo al comienzo el Estado Nacional requiere de una serie de medidas globales que tienen mayor peso que las provinciales o las locales, y acá pusimos una de las provincias con las que estuvimos trabajando, Santa Fe, para ver la cantidad de medidas que se tomaron en los diferentes momentos del año. Se puede ver cómo a medida que va pasando la pandemia, van decreciendo las medidas generales y van ajustándose a las políticas locales. Por otro lado, el tipo de medidas. El tipo de medidas respecto de prevención, atención de la enfermedad, atención a las consecuencias socioeconómicas negativas de la epidemia, a la gobernanza u otras medidas. Y en eso podemos ver cómo, si bien el primer tiempo se concentran las medidas en la prevención de la enfermedad y la atención a la enfermedad, inmediatamente empiezan a incluirse gradualmente todas las que tienen que ver con la atención a las consecuencias socioeconómicas negativas de la epidemia, y se puede ver cómo van aumentando en gradualidad e integralidad, teniendo claro que es una concepción de salud integral que recupera esto de pensar la salud como una determinación social, ¿no? La salud no como un efecto biológico o como un organismo nada más, sino como un entramado de decisiones socioeconómicas, políticas, ambientales, estructurales, que hacen a la posibilidad de sanar, enfermar, cuidarse o no de las diferentes poblaciones. Y por último, respecto de los recursos asignados, también hicimos un análisis, que era la última tablita, perdón Lucas, la anterior, respecto de cuántas de las medidas pedían erogaciones nuevas o reasignaciones de partidas, y en cuántas no se alcanzó a explicitar o no implican erogaciones. Y vemos que hay un alto porcentaje de las medidas
que ni siquiera implicaban erogación específica, pero que se podían entender como medidas de cuidado necesarias para sostener la integralidad de los procesos de la vida de las comunidades. Ahora sí vamos a la última. Algunos desafíos de este tipo de proyectos durante la pandemia tiene que ver con la conformación de los equipos de trabajo, y para nosotros es un desafío, era una dificultad, pero también es un logro, porque la virtualidad permitió una inter y una transdisciplina, o una integración de potenciación de saberes y prácticas territoriales federalizadas que no hubiera sido posible si no hubiéramos estado en pandemia. La segunda es un establecimiento de dinámicas de trabajo entre los nodos y al interior de cada nodo, que permitió una serie de posibilidades y potencias respecto de poder participar no solamente de la planificación, sino también de los consensos interactuando, gente del norte con el sur de nuestro país, gente de las universidades con los centros de salud, gente de los territorios, estudiantes con profesores hiperformados. Y en esa diversidad, la generación y la producción, la potencia que se ve en la producción de consensos. El otro día tuvimos la suerte de poder presentar esto, la agencia está organizando seminarios internos y lo presentamos, e invitaron para la presentación de nuestro proyecto al doctor Filmus y a la doctora Bisotti. Tuvimos oportunidad de estar con los dos, y establecimos una serie de pautas de lo que veníamos encontrando, que nos pidieron ellos que recuperáramos ciertas recomendaciones. Les digo las recomendaciones iniciales que fuimos viendo hasta ahora, que no están ni siquiera escritas porque las entregamos ayer, porque esto fue del viernes para ayer, así que no alcancé a ponerlas en el PowerPoint, pero que se las leo rápidamente, como para que vean algunas de las recomendaciones integrales que emergen del proyecto. Un segundo, te comparto este aspecto. Obviamente estamos entendiendo el cuidado de una manera mucho más amplia que lo que habitualmente se define en salud como cuidados, y entendemos que la tarea de cuidado hace al sostenimiento de la vida y al bienestar humano con las lógicas que responden a diferentes patrones sociales. Entonces, cuando uno habla de cuidados, tiene que pensarlo a nivel subjetivo, a nivel intersubjetivo, e incluye la dimensión afectiva, la biológica, la ecológica, la material y la económica, y por lo tanto, no solamente incluye a las personas, a las familias, a las instituciones, sino también al mismo Estado, como proveedor de cuidados y como garante de los derechos de cuidados de las personas. Y en ese sentido, respecto de la implementación de políticas, algunas de las recomendaciones que salen de los primeros análisis es la necesidad de asegurar desde todos los niveles de Estado que las medidas tomadas lleguen efectivamente a sus destinatarios en tiempo y forma, dado que lo contrario genera malestar, enojo y sensación de descuido o abandono estatal. Esto es clarísimo cuando la gente se queja de que no llega un insumo que en las medidas de gobierno esté explícitamente otorgado. La segunda es la necesidad de promover la integralidad y el reconocimiento de la determinación social de la salud, incluyendo el enfoque de derechos y los componentes de salud integral, salud mental, en todas las políticas públicas, e integrándolos a las políticas a nivel territorial, con participación de los diferentes ministerios. Y esto, la mayoría de los niveles y de las prácticas que reconocían que había habido algún cambio al respecto, nombraban las capacitaciones específicas obligatorias, por ejemplo, de la ley Micaela, o el incentivo a programas en los que se presenten con inclusión de componentes intersectoriales enmarcados en el marco normativo de derechos que se quiera afianzar. La tercera cuestión es la generación de espacios concretos de participación social en el ciclo de creación de las políticas públicas, aún en contextos de emergencia, desde las prácticas en las cuales las comunidades podían participar tanto en la formulación de sobre qué trabajar, como en el desarrollo y la gestión de las mismas y la evaluación de las mismas. Los territorios tuvieron mejor impacto y tienen mayor visibilidad las medidas de gobierno, tanto locales como nacionales y como provinciales. Y en ese sentido, la participación en ese ciclo de creación y evaluación de las políticas públicas logra no solamente mayor eficacia, efectividad y viabilidad,
sino que además ese contar con la voz de las comunidades en todo el proceso de la política pública le da visibilidad a la presencia de los diferentes niveles de Estado en la articulación territorial concreta. Estas son algunas de las recomendaciones que fuimos otorgando. Después había recomendaciones para salud, educación, etcétera, pero con eso dejaría y en todo caso seguimos conversando. En la última van a ver que hay un link, la última, Lucas, porfa. Con el mail del proyecto y el link de la página. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. Y gracias, Nerio, por la invitación. Muchísimas gracias, Marcela, en honor al tiempo. Muy breve comentario. El primero, que en la línea de lo que decía Graciela más temprano, acá vemos universidades que salen del claustro y que se ofrecen a la comunidad, a los gobiernos, para brindar soluciones a las necesidades de toda la comunidad. Y no es solamente una, sino son 9 universidades que a su vez han tenido o han generado una fortísima articulación con las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, las necesidades que teníamos con la pandemia se agravaron y además se agregaron las de la pandemia. Esto puso de manifiesto el alto valor que tiene la práctica del cuidado por parte de las comunidades, por parte de las personas en el territorio, las organizaciones en el territorio. Esto que usted lo llamaba el sector informal de las políticas sociales. Se va formalizando y va generando entonces comunidad organizada, ya sea a través de redes, como lo planteó Marcela, se fueron incrementando de manera notable, ya sea a través de organizaciones del territorio. Esto genera capacidades de interpelación al Estado para que no sea solamente un Estado coordinador, regulador, incluso promotor, sino que sea un Estado cuidador. La pospandemia nos exige un Estado cuidador, no solamente por lo que va a continuar por el COVID o problemas sanitarios similares, análogos que pueden aparecer, sino por esta situación crítica que decíamos al comienzo, está viviendo la nación, la región y el mundo también. Y por último, las políticas públicas, si hay capacidad para interpelar al Estado, las políticas públicas son una construcción social. Y entonces hay capacidad para darle el sentido que la comunidad quiere a los efectos de que se efectivicen sus derechos. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a Matías Matalini. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, es magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad Nacional de Lanús, doctorando en Filosofía por la misma universidad. Se desempeña como director de Planificación y Evaluación de la Gestión de esta universidad y como docente investigador de la misma y de Flaxo Argentina. Tenemos el gusto de trabajar juntos en varios cursos con Matías, efectivamente. En el campo de la investigación académica ha dirigido y codirigido proyectos de investigación sobre evaluación de políticas públicas, sobre filosofía de la liberación y sobre la fraternidad como principio político. Encontraremos acá una ponencia de otro sesgo que va a resultar realmente muy interesante y se va a complementar con las anteriores. Adelante, Matías. Muchas gracias, Nerio, muchas gracias por la invitación. El espacio de estar en Flaxo siempre es muy grato, y gracias también a mis compañeras, a Marcela y a Graciela, que disfruté muchísimo de las ponencias. Y bueno, en esta línea voy a también compartir pantalla. Por acá, ahí estamos. Bueno, la ponencia que quiero compartirles tiene por título Sor Fraternidad y Cogobernanza desde América Latina. Y cuento que un poco vienen dos palabras que son, como verán, también de un tinte filosófico, así que vienen con mi formación, pero sobre todo parten de investigaciones en las cuales participo, de encuentros, de espacios de diálogo, de construcción colectiva, comunitaria, en los que tengo el gusto de poder participar.
En primer lugar, de la RUEF, que es la Red de Estudios para los Estudios de Fraternidad de Universidades, la RUEF. También el Movimiento Políticos por la Unidad, que nace de la experiencia también de los movimientos, del movimiento Focolar, un poco lo funda justamente Chiara Lubich, y también parte de las reflexiones que se están dando en torno a esta palabra, cogobernanza. Próximamente vamos a vivir el segundo Congreso Internacional que se realiza en torno a la cogobernanza en Brasilia, y el primero fue en Castel Gandolfo, allí en el Vaticano, en Italia, donde se compartió con más de 400 intendentes, intendentas, alcaldes y distintos académicos y académicas que aportaron al debate sobre el tema de la cogobernanza. En esta línea creo que va a haber una reflexión que quizás abona a lo que Marcela explicaba más desde el punto de vista práctico de esta experiencia que compartía, y quizás también a lo que significa la participación en la evaluación que estaba en la ponencia de Graciela. Ahora quizás desde un plano más conceptual o trabajado en una línea de reflexiones. Planteo un punto de partida que son hipótesis que no pretenden para nada tener como una relación de causa-efecto en su búsqueda, pero sí de hipótesis de búsqueda, de investigación y de posicionamiento también. En primer lugar, que los conceptos de fraternidad como principio político y de cogobernanza como un nuevo modelo de gobernar o estilo, son términos que se presentan como desafiantes y paradigmáticos en este contexto de bisagra histórica, que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino también con lo que algunos denominan, lo que algunos llaman la caducidad de la modernidad, o la modernidad que de alguna manera está implosionando, está llegando a un término en donde todo se vuelve insoportable, o lo que Francisco mismo llama el sistema que ya no se aguanta. El segundo punto de partida es tomar a la encíclica Fratelli Tutti, que es el último escrito fuerte que tiene el Papa Francisco y que salió durante 2020 en tiempos de pandemia, que le ha dado a los conceptos de fraternidad y de pueblo una nueva visibilidad e interpretación desde América Latina. La propuesta es ver que el Papa Francisco se ha formado en el marco del pensar latinoamericano, del pensamiento latinoamericano, se ha formado específicamente también con estudios de filosofía y teología de la liberación, o por lo menos de una de las vertientes, la vertiente argentina que se conoce como teología del pueblo, y también la filosofía de la liberación nacida en Argentina, en este sentido, y los tres conceptos y sus derivados prácticos, o sea, tanto fraternidad, cogobernanza como pueblo, mueven a un replanteo de las políticas públicas y a la potencialidad de las democracias post-pandemia. Estos son un poco los puntos de partida que me mueven a compartir algo también el día de hoy en este sentido. Bueno, en primer lugar, plantear que al menos hay tres modos de comprender la fraternidad, al menos puede haber más. Enrique del Percio, sobre todo, reconoce dos grandes focos de definición o de comprensión de la fraternidad. Uno como fin ético-político, es decir, un norte hacia el que se camina, una utopía que me tiende hacia adelante, ese fin que de alguna manera marca hacia dónde queremos llegar, esa fraternidad en ese sentido interpretada. Otro que es más pensado desde el origen, estudia Enrique del Percio esta cuestión de cómo los hermanos se pelean, y en todos los mitos en general donde están participando los hermanos, que son además mitos fundacionales, ¿no? Caín y Abel, Rómulo y Remo, en distintas culturas, distintos momentos, hay una pelea, hay un conflicto. Incluso ese conflicto, en el caso de los varones, por lo menos, ha llegado hasta la muerte en el mito. Por lo tanto, la fraternidad no es solamente un ideal hacia el que se camina, un fin ético-político, sino también un espacio existencial para el conflicto, o que realmente refleja una situación conflictiva. Hoy se habla mucho de la sororidad, en general en los mitos no aparecen mitos de hermanas que se matan,
Por lo tanto, la sororidad parece tener algo para aportarle a la fraternidad que vale la pena decir, y luego voy a referirme a eso. Y en tercer lugar, y es algo que en lo personal vengo trabajándolo con más hincapié, es entender a la fraternidad como método, pero método en el sentido etimológico, no método desde el punto de vista de la investigación científica, sino método desde el punto de vista de camino o caminos que conducen a un lugar. ¿Ese lugar cuál es? Bueno, el fin ético-político hacia el que también la misma fraternidad se quiere presentar. Pero entonces tenemos como tres grandes acepciones para comprender este término. No quieren decir que sean los únicos, pero voy a referirme a ellos, sobre todo al último. Y planteo esta cuestión justamente que ya anticipaba, de hablar de qué manera la sororidad puede ayudar a repensar el propio concepto de fraternidad. Entonces, animarse a pensar en una sorfraternidad, porque claramente los fratres son los hermanos. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, obviamente la fraternidad es femenino, pero fraternidad como tal, como concepto, esconde claramente la masculinidad y también de alguna manera el patriarcado y lo paternalista. Por lo tanto, es interesante ver qué tiene para aportar la sororidad a la fraternidad. Y entonces, animarse a pensar desde una perspectiva de género latinoamericana, que cuando incorporamos la sororidad a la fraternidad, o más que incorporamos, cuando hacemos dialogar a la sororidad y a la fraternidad, y sale, si es que sale, la sorfraternidad no como síntesis, sino como una expresión de que la fraternidad requiere ser repensada desde su dimensión femenina y maternal, aparecen también los otros y las otras excluidos y excluidas. Dora Barrancos plantea al menos que cuando se piensa justamente desde la perspectiva de género, aparecen una multiplicidad de excluidos y excluidas, de descartados, diría Francisco, del sistema, quienes están socialmente marginados, quienes alteran los padrones genéricos performativos, sean varones o mujeres, las poblaciones originarias, los grupos de inmigrantes. No son únicamente estos, pero es decir, el concepto invita, cuando se incorpora el diálogo con la sororidad, a poder cada vez abrirse más. El otro término que traigo a colación en diálogo con lo que acabamos de también expresar y ver en la experiencia que compartía Marcela, y también creo que en la experiencia de evaluación participativa que compartía Graciela y en la cual participé, es el tema de la cogobernanza. Pero la cogobernanza obviamente viene a agregarle el prefijo co, y con el prefijo co algo más, a la gobernanza, que nace un poco de la preocupación anglosajona de buscar mecanismos de participación de la sociedad civil en un tiempo en donde claramente había una crítica al Estado como tal y se buscaba, bueno, esta cuestión del Estado mínimo y de que se parezca toda la estructura de la gestión pública a la planificación estratégica empresarial o a la gerencia empresarial. Viene un poco de la mano, aunque trae elementos interesantes la gobernanza, esto de superar la compartimentación. Esto lo tiene muy trabajado Nerio en su tesis doctoral, el tema del gobierno relacional, la cooperación horizontal, la gestión transversal, la coordinación, la intersectorialidad y la configuración de redes de política. O sea que la gobernanza ya tiene un componente de participación, siempre entendido que nace en un contexto en donde también se critica al Estado y en donde se ve a la empresa como aquel camino a seguir, ¿no? Entonces, tenemos que repensar un poco más el tema de la gobernanza y redescubrirlo con ese prefijo co. ¿Qué es lo que se está definiendo hoy en el marco de las investigaciones en torno a la cogobernanza, que voy a después hacer una mención en el Congreso, invitar a quien quiera participar, por supuesto, también? Este acento colectivo, colaborativo y policéntrico de la cogobernanza. El prefijo co destaca no pensar una política para, sino con la ciudadanía, desde también podríamos decir. Hablamos mucho que pensamos desde o queremos pensar y construir políticas y políticas públicas desde y para América Latina. Bueno, pensar desde, pensar con,
significa mucho más que simplemente pensar para, que claramente es desde una perspectiva paternalista. En cambio, la cogobernanza nos mueve a tomar decisiones colaborativas, a caminar en esto que se denomina o que quieren algunos llamar la era colaborativa. Y exige claramente una capacidad de reconocimiento del otro, de la otra, una capacidad de reconocer la otredad en la propia práctica política y animarse a cogestionar, que no significa cogobernar. Cogobernanza no es lo mismo que cogobierno, porque el cogobierno sería como una especie de gobierno compartido donde el poder está claramente en dos partes, o en más de una parte. Acá se trata justamente de que sin romper con ciertas estructuras que tienen una verticalidad, se pueda romper con los mecanismos que hacen que el poder, en definitiva, corrompa. Y en ese sentido, el aporte de la comunidad, de la ciudadanía, de los pueblos, tiene que justamente revertir esa cuestión del poder como unidireccional. Eso es a lo que apunta la cogobernanza. Les dejo después el link de la página de cogobernanza, después lo comparto en el chat para quienes quieran interiorizarse un poco sobre el segundo Congreso Internacional, y sigo adelante con la presentación. Entonces, plantear una relación entre cogobernanza y fraternidad, como las acabo de definir Juan Carlos Escanone, profesor mío y profesor también de Francisco y gran filósofo de la liberación argentina, decía que Dios es más santo en la pregunta que lo busca que en la respuesta que lo define, porque una vez que lo definí ya deja de ser Dios, o por lo menos lo limito. Entonces, en esa línea, cuando uno define los conceptos siempre tiene límites, pero nuestro lenguaje nos invita también a no dejar de buscar ciertas definiciones que no nos cierren, sino que permanentemente nos abran a nuevos interrogantes en la búsqueda. Claramente la cogobernanza y la fraternidad no son lo mismo, pero desean alcanzar fines similares. Como método la fraternidad y también la cogobernanza como método o estilo de regir junto a otros. Afirman la dignidad de las personas, de las comunidades, de los pueblos, y se constituyen también como mediadores porque pasan por una negación, la negación del sistema que mata, la negación del poder que corrompe, la negación del unilateralismo, la negación de la unidireccionalidad en el poder. Los dos conceptos trascienden la negación y avanzan hacia la eminencia. Esto es un poco lo que hace también la filosofía de la liberación a través de lo que se denomina el método analéctico. Es decir, no solamente una superación que hace una síntesis, sino justamente ir más allá. Y en ese más allá justamente se va construyendo de manera colectiva algo que es nuevo, que tiene una novedad histórica, y que además se presenta como gratuito en el sentido de que lo puedo redescubrir, redefinir y a partir de ahí, en el conjunto con el otro, apostar a una nueva práctica política. Creo que hay mucho de esto que estoy diciendo más en el plano conceptual en lo que iba diciendo Marcela de la experiencia que compartía. Podemos después revisarlo. Bueno, simplemente una definición que trata de aunar esto que acabo de decir. La sorfraternidad se manifiesta como método programático que comprende al poder como poder hacer con otros, renunciando al sorfratricidio, a matar al otro, a conflictuar con el otro eternamente, y aceptando las diferencias a la vez que construyendo un modo de regir desde la reciprocidad y la visión compartida. La cogobernanza, por su parte, abre caminos, métodos participativos que renuncian al poder unipersonal y unilateral y abrigan una construcción colectiva y popular capaz de resolver problemas complejos. Claro que uno dice esto y pareciera que fuera una ingenuidad pensar en la fraternidad de esta manera o en la cogobernanza. Bueno, no es ninguna ingenuidad si hay una gran cantidad de personas que nos juntamos en distintas latitudes a soñarlo, a pensarlo, a construirlo, a parirlo en esa línea. Creo que en la figura de Francisco y en su vínculo con los movimientos populares hay claramente un indicio de esa experiencia de cogobernanza y sorfraternidad. Bajo la definición de pueblo que tiene Francisco, que es netamente latinoamericana, el Papa reconoce que la toma específicamente también de Cush en una entrevista, y donde comprende al pueblo como una categoría mítica
que no se puede definir desde el punto de vista lógico, desde esa noción de pueblo trata de construir también aportes a un pensar que la política y la reflexión política puedan abrazar. Un pensar en donde el pueblo tiene una preponderancia significativa. Pero fíjense, para algunos datos como para ser concreto, ¿no? Es decir, el Papa en su primera carta magna, que de alguna manera es la Evangelii Gaudium, su programa del papado quizás es, allá por el año 2014, la palabra pueblo aparece 164 veces. En Fratelli Tutti, que es la última encíclica, aparece 95 veces y 22 veces la palabra popular o populares. Esto lo voy pasando un poco más para ir avanzando, porque ya tenemos poco tiempo. Y entonces, en definitiva, después tiene el Papa, a partir de esto que define y que de alguna manera lo configura, tiene una serie de encuentros con los movimientos populares. Es más, la serie de encuentros que va teniendo con esos movimientos lo van ayudando también a redefinir su propio concepto de pueblo y su incidencia en la política y las políticas públicas. Para el Papa, de alguna manera, los movimientos populares son experiencias de fraternidad abierta. El Papa no habla de sor fraternidad, esto es una propuesta que hago personalmente desde las distintas vertientes de investigación, pero sí habla de fraternidad abierta, o sea que claramente tiende a pensarla desde un lugar que siempre se abre a lo otro, a la otra, a la otra edad. Y en esa línea de descubrir con los movimientos populares un camino, bueno, creo que vale la pena leer cómo se autodefinen como encuentro de movimientos populares aquellos que forman parte de esta experiencia. Es un espacio de hermandad entre las organizaciones de base de los 5 continentes, una plataforma construida por diversos movimientos populares en torno a la invitación de Francisco a que los pobres y los pueblos organizados no se resignen y sean protagonistas del proceso de cambio. Acá claramente, creo yo, a partir de lo que acabo de expresar, hay un elemento que une la fraternidad o la sorfraternidad con la cogobernanza. Me pregunto, a partir de esto, ¿el Papa encuentra en los movimientos populares lo que no encuentra en las estructuras de gobierno, quizás también adentro de la propia Iglesia? ¿Encuentra lo que él mismo denomina, Fratelli Tutti, el amor político? Ese amor que es, por un lado, ilícito, dice el Papa, o sea, que se expresa en la caridad hacia las personas, reconociendo la dignidad de los pueblos, y el amor imperante, aquel que impulsa la creación de instituciones, o imperado, que impulsa la creación de instituciones sanas que persigan y alcancen la justicia. O sea, este amor político, esta fraternidad como método, pareciera que el Papa, o por lo menos encuentra un atisbo de eso en la experiencia de los movimientos populares. Voy a saltear un poco porque me estoy pasando del tiempo. El Papa hace un poco de denuncia, entonces ya lo dijimos, el sistema ya no se aguanta, el sistema prepandemia no se aguanta, no es el de la pandemia, no, es el prepandemia, donde el 80% de la riqueza estaba concentrada y está más aún en el 1% de la población mundial, donde 8.500 niños, niñas y adolescentes morían por día a causa de la desnutrición, y donde había 6,5 millones de personas muertas por año a causa de la contaminación del aire. Esto es prepandemia y es lo que ya no se aguanta, mucho menos ahora. Y en esa línea trata de ilustrar con una metáfora maravillosa que es la parábola del buen samaritano. Esta parábola en donde de golpe una persona es asaltada, vamos a transformarla un poco, una persona es asaltada y en el camino se encuentra con una situación en la cual necesita de la ayuda de otros porque está malherido. Y pasan 2 referentes institucionales importantísimos, ¿no? Un levita, aquel que estudiaba las leyes, y un sacerdote que también de alguna manera tenía una función importantísima en esa estructura social que tenía la época, pero pasan y lo ven y siguen de largo porque era más importante llegar al templo y porque no podían hacerse cargo de esa persona debido a sus funciones. Frente a eso, un samaritano que era un excluido de la comunidad judía, que era mal visto por la comunidad judía, alguien que estaba fuera del sistema, es el que se hace cargo de aquel que justamente estaba tirado en el camino. Amartya Sen, ateo declarado,
dice que la idea de justicia que está en esta parábola es, para él, la que de alguna manera tiene que ser universal. Tiene que ser universal porque entonces en la parábola hay una apertura permanente que me permite concebir al otro como un prójimo, pero no como el que está cerca, sino que él me obliga a hacerme cercano, me obliga a hacerme cercano de aquel que justamente está fuera del sistema. Rompe con la ley, y es necesario romper con esa ley para poder, justamente, transgrediéndola, hacerme cargo del otro. En esa parábola está la fraternidad como ideal, fin, como método, y también como conflicto frente a la circunstancia no reconocida. Como desafío, si ya termino, como desafíos, entonces, a partir de esto que planteo, creo que surge esta necesidad de una solidaridad, de una sorfraternidad universal nueva, que para mí es bastante distinta al concepto de nueva normalidad. Una sorfraternidad que no solamente sea grande como una esfera, sino, como dice Francisco, que sea como un poliedro, donde hay distintas caras que conviven, donde hay distintos rostros que conviven, donde hay distintas capacidades que se combinan, teniendo una unidad en la diversidad. En este sentido, entonces, repensar los esquemas de construcción de poder desde la noción de pueblo como mestizaje cultural, desde América Latina, encontrar asidero para la sorfraternidad no como un fin ingenuo, ni como un espacio de disputa, ni como un sistema cerrado, sino como métodos, como principio programático de la política, y repensar desde ahí las políticas públicas en clave de cogobernanza. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Excelente. Voy a ser brevísimo, solamente un comentario. Venimos hablando a lo largo de todas las exposiciones, de las 2 exposiciones anteriores, acerca de la complejidad de la política pública y la importancia que se las impregne de creatividad en función de las necesidades que los mismos sujetos de derecho tienen, por lo tanto son los primeros que pueden proponer qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una gobernanza que, como vos decías, no es la sumatoria de la participación del gobierno y de la sociedad, sino una nueva articulación a la luz de la fraternidad o de la sorfraternidad. Que significa que, bueno, lo dijiste en la parábola del buen samaritano, ¿no? Alguien que no tiene ninguna obligación en función del sistema de detenerse a ayudar al prójimo, pero que lo hace y es el único, el que está fuera del sistema. Es decir, es compadecerse, ponerse en el lugar del otro, y entonces en este sentido se ilumina o cobra nueva fuerza aquella forma de ver tanto la igualdad como la libertad. La primera, si la vemos sola, nos puede llevar al colectivismo. La segunda, si la vemos sola, nos puede llevar a lo que el neoliberalismo propugna, el individualismo de mercado. En realidad se trata de la solidaridad, se trata de ponerse en el lugar del otro, y en este sentido vamos a estar recreando las políticas públicas desde múltiples perspectivas de manera permanente. Es decir, es una forma de encuentro Estado-comunidad, construyendo la comunidad organizada. Bueno, no sé si Damián nos autoriza a que le demos lugar a algunas preguntas, pero teníamos preguntas y acá Lucas nos va a pasar al menos 3, 2 o 3, ¿puede ser, Lucas? Nerio, sí, máximo 5 minutitos me puedes tirar porque ya tenemos que ir iniciando otra sala, así que 5 minutitos Adelante, si tienen para preguntas y gracias, Damián. cerramos. Perfecto. Bueno, tengo varias preguntas que las fue reformulando, me llegaron por privado. Pregunta para Graciela, de parte de Martín. A raíz de la llegada del COVID, ¿cómo se adaptó el programa? Y consulta si los contenidos digital también pueden ser incorporados por las familias. Estás muteada, Graciela. Graciela, podés... Estás muteada, podés... ahí está, perfecto. Yo lo desactivé el audio. No, quería decir que el programa durante la etapa del COVID, bueno, tuvo bastantes complicaciones, obviamente,
la municipalidad generó una plataforma interactiva para poder comunicarse con los alumnos. Justamente esto fue un elemento de apoyo para el programa, pero digamos, queda planteado una serie de dificultades, como las han tenido todas las escuelas que han transitado por esta situación de COVID. Y la otra pregunta iba a si las familias pueden tener acceso a las herramientas digitales, ¿no es cierto? Bueno, justamente, no todas las familias cuentan con computadoras, por ejemplo. Hay unos comentarios de algunas de las madres que dicen: mi hijo me utiliza el celu para poder acceder a algunas de las páginas estas, de los links que aparecen en los libros. Y en este sentido, hay que reafirmar el pedido que están haciendo las familias de entregas de netbook. Este es tal vez una necesidad, porque es la posibilidad justamente de fortalecer la articulación del libro con esas herramientas digitales. Perfecto, bueno, gracias. Tengo una pregunta para Marcela y otra para Matías. Arrancamos la de Marcela. Si viste que en la investigación hubo interacción entre distintas agencias estatales, tanto de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, si cooperaron y coordinaron, o hubo una superposición de políticas públicas. Respecto de las medidas, en un primer momento de la pandemia hay como adhesión en general a las medidas nacionales, una fuerte adhesión, y lo que hacen es refrendar las medidas nacionales. Hay como un segundo periodo, que estamos trabajando ahora con ese periodo, que está más tensionado, digamos, ¿no? Y que empieza a verse una gran cantidad de medidas provinciales, como veníamos viendo. Aumentan las provinciales porque, bueno, hay diferentes, además de que nuestro país es federal, es heterogéneo y tiene tanta diversidad, hay diferentes realidades y diferentes afectaciones. Muchas de las medidas eran muy extremas porque se estaba considerando los pasos de frontera, las ciudades, el AMBA, la CABA y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay que hacer adaptaciones o hay que hacer ajustes respecto de las medidas nacionales, y entonces ahí empiezan las provincias a hacer sus propios ajustes. Luego empiezan a verse distancias entre la implementación, y esto es lo que señalan en algunas prácticas y experiencias, y algunos actores territoriales, que se anuncian medidas a nivel nacional que no llegan a nivel territorial, o sea que tienen problemas para llegar o que no aparecen en tiempo y forma. Por eso una de nuestras recomendaciones iba por ese lado. Si aparecen, no queda del todo claro por el análisis que estamos haciendo, como estamos trabajando con las medidas y no estamos trabajando con los gestores, no estamos haciendo un análisis de dónde está el problema en la implementación. Sí sabemos que hay un problema en la implementación, en la llegada concreta y efectiva de algunas de esas medidas, por más que las medidas existan. Perfecto, gracias, Marcela. Y por último, la pregunta a Matías, es un poco pesimista, pero ¿cómo hacen los tomadores de decisión del Estado para poder incorporar a sus administrados en un escenario de escepticismo como el actual? Perdón, se me cortó recién, no te llegué a escuchar bien, Lucas. ¿Podés No hay drama, repetirla? repito. Sí. Sí. ¿Cómo hacen los tomadores de decisión del Estado para incorporar a sus administrados en un escenario de escepticismo como el actual? Bueno, justamente ese es el desafío de la cogobernanza. En realidad, lo que pasa es que el problema es que siempre la pregunta es por el cómo, y es importante, pero no nos olvidemos que el cómo responde a la técnica. Después está la política tiene que justamente generar los caminos de articulación para que la técnica tenga lugar, porque si no, la tecnocracia nos domina. Entonces, como no se puede, no implementamos nada que sea participativo. Como es muy difícil, es mejor que no sea participativo. La idea es que justamente, Rodolfo Kusch dice un poco esto, ¿no? La tecnificación nos ha olvidado de alguna manera lo que el pueblo tiene adentro.
Bueno, es decir, de alguna manera lo que tenemos que construir son caminos colaborativos que vayan rompiendo con lógicas unidireccionales. Eso no quiere decir que se terminen las políticas top-down, como diríamos, ¿no es cierto?, con Nerio. Es decir, siempre hay políticas que son decisiones gubernamentales, que son necesarias. Eso no quiere decir que haya menor cogobernanza. El tema es cómo eso se articula con procesos de definición de problemas, de construcción de políticas que sean altamente participativos. Pero en situaciones de excepcionalidad siempre hay mayor top-down, mayor decisiones de gobernanza, digamos, más directiva, me parece. Bueno, hemos concluido nuestro panel. Muchísimas gracias, Graciela, Marcela, Matías, Lucas y Damián. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, aunque el tiempo siempre es un tirano y no hemos podido dialogar más, pero quedamos a disposición en el programa de análisis y evaluación de políticas públicas, cuya dirección es praev@flaxo.org.ar. A disposición de ustedes porque estamos trabajando allí en cursos y en investigaciones que vamos a seguir desarrollando, que se van a incrementar en número en el futuro. A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialmente al área de Estado y Políticas Públicas, organizadora de este evento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Nerio. Damos por finalizada la reunión. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, Damián. Hasta luego. Es muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias.